Marcelo Montenegro Abraham es pastor evangélico actualmente en la Iglesia Internacional Nueva Vida de New Jersey, Estados Unidos, donde desde hace 2 años ejerce ministerio junto a su esposa y a su familia. El pastor Marcelo Montenegro Abraham es pastor argentino desde hace 30 años y ha desarrollado ministerio en Buenos Aires, Corrientes, Brasil, Israel y actualmente en los Estados Unidos. En la charla abierta 59 de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, el pastor Marcelo estará compartiendo sobre cuál es la verdadera espiritualidad según la escuela de Saulo, basado en la carta de Romanos, capítulo 2, 28 y 29. Ustedes han visto un video que resume la visión de lo que es el movimiento TJC2. Soy Agustín Marsal, soy pastor, y hace unos años me ha tocado representar a este movimiento en esta parte de Sudamérica. Este movimiento se sostiene mucho por oración, se sostiene también con conferencias que damos, y también tenemos cada 15 días los lunes, estamos teniendo distintos oradores y personas de distintas iglesias cristianas y también judíos mesiánicos. Así que esto es un poco lo que nosotros estamos viviendo y realmente queremos compartir con ustedes esta riqueza de lo que Dios está haciendo, lo que dice Pablo en Romanos 11, restaurar el tronco antiguo, que es el pueblo judío, y las ramas injertadas, que son los gentiles. Ese es el árbol de Dios. Y realmente estamos en un tiempo profético, escatológico, porque antes de la venida de Jesucristo vamos a ver una iglesia gentil y una iglesia judía juntas adorando a Yeshua, Jesús, el Mesías. Así que estamos en un tiempo tremendo, nos alegramos que usted sea parte de esto, es un movimiento de Dios, del Espíritu Santo, que después de 20 siglos de desencuentro entre judíos y cristianos, el Señor está tirando abajo esta barrera y estamos volviendo a estar unidos como fue en el principio. Y cada charla nos ilumina sobre este tema, y hoy tenemos al pastor Marcelo Montenegro, quien es uno de nuestros oradores. Él es de familia judía, pero también gentil. Su papá y su mamá son gentiles, judíos, unidos. Él es judío, pero a su vez ha sentido ser pastor para enseñar al mundo cristiano gentil sobre las riquezas del judaísmo. Así que él tiene un ministerio internacional, ha estado varias veces en Israel, en otras partes del mundo, en Sudamérica, ahora está en los Estados Unidos, pero bueno, tenemos el honor, el placer, y además es amigo nuestro, así que Marcelo, te damos la bienvenida y estamos atentos a lo que vas a hablar. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, María, Carmen. Muchas gracias. Bueno, qué alegría estar con ustedes esta tarde. Me gusta la palabra amigos, me gusta mucho. Creo que es algo que hay una gran necesidad en este tiempo de amigos. Y aquí donde yo estoy viviendo ahora, hace un poco más de un año, estamos aquí en Newark, New Jersey, con la familia. Y es
una región donde hay millones de personas, millones, es el área más densa de la población de todos los Estados Unidos. Y ustedes vieran la soledad que hay en las personas, la soledad que hay. Tú no puedes ni moverte de tanta gente, pero sin embargo la gente está muy sola, muy, muy sola. Así que la palabra amigos es una gran palabra aquí. Así que gracias por considerarme así. Estamos ahora con visitas, gracias a Dios. Tenemos un sobrino que vino a visitarnos. Todos quieren venir a visitarnos, porque aquí es interesante para los chicos. Así que lo tenemos a un sobrino acá de la pastora y estamos recibiendo a un discípulo, un hijo espiritual en unos días que va a venir a pasar las vacaciones con nosotros. Así que súper contentos de recibirlos y de estar juntos. Y mañana estamos celebrando con la congregación el Día de Acción de Gracias, que es muy importante aquí. En realidad es el jueves, es el jueves donde cada familia se va a reunir a celebrar esta fiesta, pero nosotros vamos a hacer algo con toda la comunidad el martes, o sea, mañana. Así que son días de fiesta, son días lindos. Aquí son las 5 de la tarde y ya es de noche, ya oscureció porque estamos en el otoño. Y bueno, gracias por la oportunidad nuevamente, muy contento. Y les quería compartir así en forma resumida algo que el Señor me viene hablando hace un tiempo, el Señor me viene mostrando de diferentes maneras. Para mí, todo en la Biblia, todo en la Biblia funciona como un signo, como una señal, ¿sí? Yo leo desde ese lugar, y no quiere decir que sea la única lectura, pero es mi lectura. Y me parece, quiero compartir con ustedes mi lectura. Entonces, para mí, como nosotros decimos, por ejemplo, bueno, la menorá, el candelabro, es un símbolo, ¿sí? Y cuando uno lee el Apocalipsis, uno entiende que ese candelabro, entre otras cosas, representa a la iglesia, ¿no? Jesús camina entre los candelabros, camina entre las iglesias. Nos decimos, bueno, el Cordero es un símbolo, el Cordero Pascual es un símbolo del Mesías, ¿sí? Y Jesús es el Cordero perfecto que solucionó todo el tema del pecado. Entonces, cada cosa del Antiguo Testamento para mí es un símbolo, una señal, un signo, algo que indica, que nos muestra algo, que nos ilumina hacia algo. Y para mí, desde mi lectura, que vuelvo a repetir, es mi lectura, para mí el judaísmo también es un signo. Para mí el judaísmo o el judío en sí es como una señal, como un signo de otra cosa. Entonces, por ejemplo, existe nosotros como nación, como pueblo, los hombres nos circuncidan cuando somos chiquititos. El 8º día nos circuncidan, nos cortan la punta del prepucio, la pielcita del miembro masculino, nos cortan la pielcita como un símbolo de pacto. Pero nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, vemos que eso es solamente un signo, no es eso, el objetivo final no es ese, sino que la verdadera circuncisión tiene que producirse en el corazón de la persona. Y eso fue lo que la cruz de Jesús hizo. La cruz de Jesús nos permite entrar en ese pacto con Dios, pero ya no solamente en forma simbólica, sino en forma real. Pero no por un corte en la carne, sino por un corte que se produce en nuestro interior, que es mucho más profundo. Por eso es que aquí, por ejemplo, hay muchos grupos así que están como judaizando a la iglesia, y obviamente que cuando yo llego, la expectativa de esos pastores es que yo les apoye, y obviamente que yo no coincido con esto. ¿Por qué? Porque no creo que la iglesia esté llamada a volver para atrás. Creo que el judaísmo está llamado a ir para adelante. Creo que todos tenemos que ir para adelante. Creo que Cristo en sí mismo, reúne todo lo que nosotros necesitamos. Y en Él podemos tener plenitud, judíos y gentiles. Yo como judío no necesito hacerme gentil, a menos que sea por una cuestión de llamado.
ni el judío ni el gentil necesita hacerse judío en lo externo, ¿sí? Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento vamos a ver los diferentes énfasis, que si uno mira a Santiago tiene un énfasis, si uno mira al autor de Hebreos tiene otro énfasis, si uno lee a Juan tiene otro énfasis, y si uno lee a Pablo tiene otro énfasis. Y ellos pueden convivir con eso. Porque en el judaísmo decimos que si hay dos judíos, hay tres opiniones. Y eso no es ningún problema para nosotros. Pero a veces en el contexto de Occidente es un poco difícil de entender esto, ¿sí? Que podemos tener comunión sobre algunos puntos fundamentales y después tenemos un gran margen de libertad para expresar cada uno un aspecto de la multiforme sabiduría de Dios. Ahora que conocí a este varón que está acá en el medio, ¿cómo se llama este hermano que hace meditación? No, Guillermo Buzo. Bueno, ahora yo ya voy a querer escuchar a Guillermo, ya a la vez que él hable yo voy a querer escuchar eso. Él es católico, hace meditación, pero nosotros tenemos tanto para recibir de ahí, tanto para tomar de ahí. Y a mí el ser pastor, eso no, o sea, a mí me enriquece, en realidad a mí, yo sé que a algunos colegas le puede producir un problema, pero yo creo que una gran riqueza que tenemos en el cuerpo, esto, ¿no? Y ahora que me la presentaron acá a Luciana, que también es paisana, pero hace teología, maravilloso, porque yo vengo de otra escuela, soy paisano también, pero no hice teología, entonces los teólogos me edifican muchísimo porque me aportan algo, una lectura que yo naturalmente no tengo. Entonces, a mí personalmente yo trato de tomar todo, así que les agradezco por esta oportunidad de estar juntos. Con respecto a esto que les decía de la simbología de los signos, para mí Pablo dio una visión que tal vez únicamente desde algún lugar superada por Juan en cuanto a lo que es el nuevo hombre. Pero Pablo tiene una visión muy desarrollada y una de las cosas que él puede llegar a ver, siendo fariseo, habiendo sido un judío de ley, como diríamos nosotros, él, él dice, muchachos, el verdadero judaísmo es algo espiritual. El verdadero judaísmo va mucho más allá de la carne. Ojo que él, en toda la epístola, en la epístola a los romanos, él está jugando con esto, ¿no? Este concepto, ¿sí? Desde Romano al principio dice, Jesucristo, dice, es hijo de David según la carne. Catasax, dice, él escribe Catasax según la carne. Y dice, hijo de Dios, fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu, Cataneuma. Y él va a hacer este juego todo el tiempo. Para Pablo es la carne y el Espíritu, la carne y el Espíritu, la carne y el Espíritu. Jesús tiene las dos cosas. Tiene, por un lado, es carne, es descendiente de David, es judío, del la tribu de Judá, pero es mucho más que eso. Es el Hijo de Dios, que resucitó entre los muertos, el primogénito de los muertos, ¿sí? Entonces, desde este pensamiento, aquí en el capítulo 2 de Romanos, Pablo dice, no es judío el que lo es en el exterior. Yo no creo que Pablo esté renegando del judaísmo, porque sería contradictorio a todo lo que él enseñó en todas sus cartas. Él no está renegando. Él lo que está diciendo, este judaísmo externo, es un signo de algo más profundo, de algo que Dios está buscando, de un diseño más profundo, ¿sí? Tenemos tanto para aprender del judaísmo como del mundo gentil, pero tenemos que entender qué hay detrás del velo, qué hay detrás de la ropa, no quedarse con la ropa, sino cuál es el cuerpo del asunto. Entonces, a partir de ahí yo me inspiré en un pasaje que, bueno, como todo nos pasa, ¿no? A todos los que estudiamos, que de repente baja la paloma, como decimos así, ¿no? Como que lo viste, ¿no? Lo viste, pudiste verlo y lo vi. Y así empecé a desarrollarlo ya hace un tiempo. Y solamente quiero compartir con ustedes unos pocos versículos para ilustrar este concepto. Quiero mirar con ustedes el libro de Génesis, capítulo, si ustedes me acompañan, son tan gentiles, ahí en el capítulo 29 de Génesis. Para mí el nombre Génesis es un nombre
griego que está muy bien puesto, ¿no? A veces los nombres, como ustedes saben, cuando le sacan del nombre hebreo y le ponen nombre griego, es como que se le cambia la orientación al libro, ¿no? Pero en el caso de Génesis coincide mucho. Entonces, realmente es como, para mí, Génesis es el semillero de todo, ¿no? Ahí están todas las semillas que se van a desarrollar después a lo largo de toda la Biblia y que van a encontrar respuesta recién a lo largo de la Biblia, ¿no? Pero ahí está todo el origen. Y acá me gustaría a mí siempre me gusta ir al origen, a la fuente donde empieza la cosa. Y cuando nosotros hablamos de judaísmo, lo hacemos porque lo asociamos no con toda la nación de Israel, sino con la tribu que permaneció después de la gran diáspora del siglo VIII, que es la tribu de Judá, ¿no es cierto? La tribu a la que corresponde nuestro Señor, que fue la tribu que permaneció en la tierra hasta la dispersión última del año 70. Entonces, cuando nosotros decimos judíos, eso nos referimos a todo el pueblo hebreo, ¿sí? En forma genérica. Pero en realidad no sabemos, no conocemos el paradero de muchos de los hermanos de las otras tribus. Pero siempre asociamos el judaísmo a la tribu principal del sur, donde está Jerusalén, donde estaba el templo, ¿sí? Y donde nació nuestro Señor. Entonces me gustaría ir ahí al origen de Judá para poder captar un poco más el espíritu de lo que estamos hablando. Dice que en el capítulo 29 de Génesis está escrito así, en el versículo 31. Acá está el contexto para que entiendan, es cuando Jacob, nuestro patriarca, se había casado con dos chicas, ¿no? Él se quería casar con una que se llamaba Rachel. Bueno, pero papá le metió gato por liebre y le hizo casar con la otra, con Lía, y él terminó casado con las dos, tuvo que hacerse cargo de las dos. Pero el tema es que él estaba enamorado, él amaba a Rachel y no amaba a Lía, él por compromiso se quedó con Lía, pero esto generó algo interesante. Dice en el versículo 31 de Génesis 29, dice, y vio el Señor que Lía era menospreciada y le dio hijos, pero Rachel era estéril. Y concibió Lía y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Reubén, porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Shimeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Lo que yo puedo ver en este pasaje es un proceso. Puedo ver cómo se gesta y cómo surge nuestra nación. Puedo ver a la matriarca que fue la mamá de la tribu, la última tribu, que es Judá, donde nosotros decimos judíos. Pero yo puedo ver un proceso acá. Y me gustaría un poquito que lo miremos, no solo, no me interesa por ahí tanto la perspectiva histórica, que eso ustedes lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia o en internet, sino mirar un poquito más allá en el espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que el texto nos está tratando de transmitir? Y para mí, cuando yo empecé a meditarlo, por eso me gustaba lo que decía acá el tema de meditación. Cuando dijo meditación, ahí ya estoy yo, eso me interesa más, quiero aprender más de eso. Y yo estaba meditando en el pasaje y yo puedo ver ahí, ¿no? Como un proceso que Dios fue haciendo con Lía. Lía significa cansada. Y qué tremendo, porque esto es como para mí es como una marca de esta época.
¿sí? El cansancio. Es algo que me sorprende a mí, cómo las personas te dicen, pastor, estoy muy cansado, ya sea por estrés, ya sea por actividad, pero el cansancio sería como una marca de este tiempo, ¿sí? Ni hablar que en el género femenino parece que se intensificara más todavía. Y nosotros sabemos que el cansancio, cuando hablamos de este tipo de cansancio, muchas veces tiene que ver con cosas que nos están pasando adentro de nosotros, ¿sí? Con emociones, con sentimientos, con una pérdida de energía que tiene que ver con las preocupaciones, con las ansiedades, con el estrés, con el dolor, con la culpa, cosas no resueltas. Y esta chica, que se llama Cansada, dice que ella se siente menospreciada. Y no solo eso, sino que Dios ve que era un menosprecio real. Podríamos decir, Lía no era una chica con problemas de autocompasión. Lía era menospreciada y Dios vio el menosprecio. Y Dios vio el menosprecio y dijo, vamos a hacer algo, vamos a intervenir. Y dice que le da un primer hijo. Pero a mí lo que me interesa es la lectura que ella hace. Porque al ponerle el nombre, ustedes saben que en el judaísmo, esto lo hemos hablado muchísimas veces, en el judaísmo el nombre tiene que ver con la naturaleza, con la misión, con el propósito, con un montón de cosas, porque el Shem, el Sham, bueno, es todo un tema de palabras, pero bueno, está conectado el propósito con el nombre. El tema es que ella le pone al primer hijo Reubén, o sea, ella conecta dos verbos. Una de las formas más comunes de decir ver o mirar, lo conecta con la palabra hijo. Y dice, este hijo significa que Dios me miró. Dios me miró. Y yo digo, hermanos, eso es impresionante. A ustedes les puede parecer, no sé, cada uno en su contexto, pero a mí aquí en Estados Unidos, lo que me pasa en esta región que yo les decía al principio, hay gente que se siente invisible. Aquí hay muchísima gente que se siente invisible. Y la gente vive como si fuera invisible. Acá es común vivir 20 años al lado de un vecino y no saludarte nunca. Es común eh, ir siempre al mismo lugar y no conocer a nadie realmente por el nombre. Es como que nadie te ve. Y esa fue la primera vez que yo tuve carga por esta nación, fue hace muchos años cuando vine, y yo empecé a orar porque a mí me impresionaba la soledad de las personas. Y yo le decía, Señor, ¿cómo puede ser que esta gente esté tan sola? ¿Cómo hace esta gente para sobrevivir a la soledad? Y me acuerdo que me ponía a hablar con la gente en el tren, me ponía a hablar con la gente en la plaza, y al ratito la gente ya decía, me interesa tu Dios, yo quiero eso, yo quiero esa experiencia. Y yo decía, ¿qué es lo que yo hice? No hice nada. Hasta que después yo empecé a entender que lo único que yo había hecho era que yo lo vi. Gente que se sentía muy menospreciada por un montón de historias, pero alguien lo vio, alguien lo miró. Y eso ya era una señal para ellos. ¿Sí? Usted me vio, usted me miró. La otra vez escuchaba a un experto en todos estos campos y decía el hombre que cuando nosotros le damos acá es muy común que la gente te pida qué sé yo, una moneda, algo así en la calle, en el semáforo, y es muy común eso aquí. Hay mucha gente viviendo en la calle, muchos homeless. Y, y dice, cuando vos le das $1 a ellos, una moneda, vos no le haces nada, no le solucionás nada en el fondo. Pero ¿sabes lo que hace? Que la persona dice, alguien me vio a mí. Yo no soy una entidad, yo no soy un fantasma, no, alguien me vio. Y eso genera algo en su humanidad, despierta algo. Y yo no sé, hermano, cómo es tu vida, tu experiencia, no sé, cada uno tendrá su historia, pero en mi caso como pastor, yo me doy cuenta que hay muchísima gente que llega a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, y sienten que nadie las mira, que nadie las ve, que nadie las registra. Y solamente el hecho de poder prestarle atención y decirle, mira, yo te considero, yo me acuerdo, estoy pensando en ti,
estoy orando por ti. Ya hay una visualización, ya hay dándole una entidad. Por eso me parece tan extraordinario que exista este ministerio, que le está diciendo a la nación de Israel, mira, nosotros sabemos que estás ahí, que existís. No, no estamos para perseguirte, no estamos para convertirte, estamos reconociendo que existís, te vemos. Sos una minoría chiquitita, una minoría, una super minoría en el planeta, pero nosotros te vemos, te estamos viendo. Y yo puedo ver cómo eso refleja el Espíritu del Señor. Porque el Señor vio a Lía menospreciada y dijo, yo voy a hacer algo por Lía. Yo voy a mirar a Lía. Yo voy a hacer algo para que Lía sienta que yo la estoy mirando. Y a veces eso es lo único que yo necesito. A veces lo único que yo necesito es que Dios me mire. De sentir que Dios me está mirando. Hace unos días atrás, esta semana, yo me había quedado solo, me quedé a cargo de la casa, las chicas se fueron, tenía facultad, todo estaba así, Fernanda no estaba. Yo tenía que cocinar, tenía que hacer todas las cosas acá. Así que bueno, voy a aprovechar, voy a pasar tiempo con el Señor, ya que estoy solo aquí. Y yo tenía así yo estaba paseando los perritos y tenía un fuerte sentir de escribirle a un hombre con el que estoy trabajando. Estoy trabajando, aparte de este grupo hispano, estoy trabajando con un grupo de norteamericanos también. Y ahí cuando yo estaba ahí, yo era un fuerte sentir de escribirle y de escribirle cosas muy específicas, como de parte del Señor para él. Pero cuando a mí me pasa esto, yo tengo mucho temor del Señor, porque no era solamente una palabra de aliento, no era una palabra, no, eso está bien, era una palabra de dirección para él. Y cuando Dios me da una palabra de dirección, yo soy muy temeroso de dar, porque yo digo, esto es algo que si es algo mío, si no es del Señor, yo puedo desviar a una persona o puedo atrasarla. A mí me da mucho temor del Señor. Yo le dije, Señor, si esto es tuyo, si yo tengo que dar esta palabra a este hombre, yo te pido que él se comunique de alguna forma, que me des una señal, porque yo no tengo contacto directo, o sea, nunca me hablo solo con él, siempre somos parte de una comunidad de americanos donde yo voy ministro y me voy a mi casa, siempre sí. Bueno, yo estoy conversando eso con el Señor y al ratito, este hombre me escribe a mí. Me escribe, obviamente en inglés, me escribe y me empieza a decir, mire pastor, yo sentí escribirle por esto, y me empieza a pedir un consejo. Yo le doy el consejo, pero le digo también, mira, no es casualidad que me escribas, es la primera vez que me escribís por privado, le digo, pero yo quiero decirte que esta mañana yo me levanté con algo del Señor y yo creo que es del Señor para tu vida. Y yo le empecé a dar una palabra de dirección con respecto al ministerio de él. Él es un laico, él es un hombre de negocios, pero yo entendía que Dios lo estaba llamando a un ministerio específico. Bueno, yo con mucho temor de Dios le escribí esto, se lo mandé para que le quede esa palabra escrita. Y bueno, y él me responde un mensaje muy largo, muy tocado, evidentemente, muy sentido, muy agradecido. Y en ese mensaje él me cuenta que 2 veces antes diferentes siervos de Dios le habían dado esa palabra. Pero por una cuestión de autoestima, por una cuestión personal, él nunca se animó a caminar en dirección a esa palabra. Pero que esta vez que yo le hablaba era como que para él fue como decir, basta. Esto es Dios que me está mirando, ya no se trata de ningún hombre, es Dios que puso sus ojos sobre mí y me está diciendo que le sirva. Así que yo, me decía, yo esta semana arranco, así como yo me mando a hacer esto que Dios me está, y fue muy bueno, ¿no? Y así como el caso de él, todo el tiempo es estar así solamente diciendo, bueno, Señor, ¿a quién estás mirando? ¿Qué quieres que yo mire? ¿Sí? ¿A quién quieres que yo mire? Porque nuestra mirada muchas veces para una persona representa la mirada del Señor. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos gente alrededor que lo único que necesita es que alguien lo mire. A mí yo me acuerdo que yo tenía una charla con mi hija cuando mi hija ahora ya está grande y está viviendo aquí y nos está ayudando en el ministerio. Pero cuando ella era adolescente, yo tenía charlas con ella donde yo me daba cuenta que
cómo las personas que están cerca de nosotros se vuelven invisibles. Cómo nosotros perdemos la percepción de la gente que está muy cerca de nosotros. Está tan cerca que ya es como algo que ya está. Y yo me daba cuenta como yo a veces me podía ir a la iglesia y me encontraba con todos los jóvenes que yo formé, y yo les abrazaba y les daba un beso, les abrazaba. Y por ahí pasaban los días y con mi hija no lo hacía. No, con mi hija no hacía lo mismo, porque era como que natural que mi hija esté conmigo. Y me di cuenta así que si el Señor no nos guía, es fácil perdernos cosas muy cotidianas, no darnos cuenta, estar distraídos, estar desenfocados y no ver. El ver es un don de Dios. El ver es un don de Dios. Y es tan fácil distraerse, es tan fácil desenfocarse, que yo le pido al Señor, Señor, déjame ver lo que tengo que ver. ¿Sí? Déjame ver al que está a mi lado, que tal vez está muy cerca, y como tal vez y otra cosa, cuando la persona no es problemática, es más fácil que se vuelva invisible. Porque si vos tenés una persona problemática, te chupa la atención. Pero justamente la mejor gente que Dios puso a nuestro lado, la gente que Dios puso para ayudarnos, para apuntalarnos, para cuidarnos, para mimarnos, muchas veces no la vemos, porque son gente que no nos causa problemas. Entonces se vuelve invisible. Y, y el Señor, como mostraba, decía, bueno, esto es un primer paso, ¿no? Poder ver. La segunda cosa que vemos, que ella tiene otro segundo hijo, y dice, Dios me escuchó, dice. Y le pone Shimeón, que conecta la raíz de la palabra es lishmoa en hebreo, que quiere decir escuchar. De ahí viene nuestro famoso Shema, que viene de esa raíz. El lishmoa es, ¿sí? Dios me escucha. Y este es el segundo elemento. La necesidad que tenemos, primero, de ser vistos, y segundo, de ser escuchados. En estos últimos años, muchas veces, me tuve que confrontar con la palabra y con mi propia realidad, de darme cuenta lo malo que era escuchando. Más cuando uno estudia, cuando uno tiene tantas ideas, cuando uno tiene tanto aparentemente para dar, el riesgo que corre es perder la capacidad de escuchar. Y realmente eh, esto ya es otra vuelta de rosca, ¿no? En el proceso. Porque si bien todos necesitamos ser vistos, después necesitamos ser escuchados. Y, y eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo porque, así como les contaba de lo que les decía hoy, de cómo está la gente acá, si no tenés a alguien que te vea, olvídate que vas a tener a alguien que te escuche. Ese creo que ha sido una de las claves del ministerio desde que nosotros llegamos hace 1 año y medio aquí. Y cuando llegamos, el templo estaba cerrado, la iglesia, la gente ya no se juntaba en la iglesia, los 3 pastores que estaban a cargo ya habían dejado el ministerio porque no había gente, no había reuniones, la pandemia y todo lo demás. No había fondos para pagar los gastos, la renta. Y bueno, fue empezar de nuevo, fue un nuevo comienzo para toda la obra, ¿no? Fue todo un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo, una de las cosas que hicimos fue sentarnos con las personas a escucharlos. Yo lo vengo haciendo hace muchos años. Yo me siento 1 hora, 1 hora y media con los hombres, con cada uno, y los escucho. Dejo que hablen, que hablen, que hablen. Y de ahí voy sacando lo que necesito, voy tratando de escuchar bien y voy ejercitándome, ¿no?, en poder discernir
lo que me dicen y lo que me quieren decir. Tengo la enorme ventaja de que hablo con hombres. Y como soy hombre, me resulta mucho más fácil. Gracias a Dios tengo a Fer, a mi esposa, que me cubre con las mujeres, porque si no estaría complicadísimo. Porque el cerebro, ustedes saben que funcionamos de una forma tan diferente, nuestro cerebro, que si yo te digo, mira, salgamos, vos me entendés que es salgamos. Ahora mi mujer difícilmente me diga salgamos. Mi mujer me dice, estoy aburrida, te dice. Y ahí supone que vos tenés que entender que ella está infiriéndote algo, ¿no? Pero no todos los hombres tenemos la capacidad de hacer todas esas lecturas, ¿entendés? Entonces, o te dice, hoy estoy cansado, no tengo ganas de cocinar, te dice. Y bueno, entonces no te dice, vamos a salir a comer, no, no, te dice, estoy cansado, no tengo ganas de cocinar. Y bueno, no comamos, vamos a dormir así. Y entonces, reconozco que si tuviera que ser un consejero de mujeres, sería un fracaso absoluto. Pero por lo menos con los hombres, este año ha sido muy bueno de poder escucharlos y ha sido muy bueno el poner el oído, ¿no? Y fue difícil porque ustedes saben que a los hombres les cuesta mucho más hablar de cosas profundas. Nos cuesta. En líneas generales, se asocia al varón como que el varón es más tosco, más superficial. Yo no creo que sea así, pero es un poco donde nos han encasillado, ¿no? Entonces, es difícil que el hombre se abra, cuesta, que crea una relación, un vínculo. Y en ese sentido, lo que Dios puso en mi corazón es la necesidad que tenemos de crear estos espacios donde ser escuchados y donde poder escuchar. Por eso les decía a ustedes hoy, qué lindo que me consideren su amigo, porque eso es algo demasiado valioso. Jesús decía, ya no les voy a llamar más siervos, ahora les voy a llamar amigos. O sea, para Jesús, ser amigo estaba por encima de cualquier ministerio. La amistad era como una búsqueda más elevada. Y realmente es así, porque uno en esto tiene muchísimos colegas, colaboradores, discípulos, todo lo que uno quiera, pero uno tiene pocos amigos, amigos, que uno se pueda realmente sentar y escucharles y ser escuchado. Y, y la verdad, hermanos, que yo creo que tenemos una gran necesidad de restaurar esto, ¿sí? No, no es para que me contestes a mí, pero ¿quiénes son tus amigos, realmente tus amigas, tus amigos con los que te puedas sentar y, y abrir tu corazón? Yo siempre trato, mi esfuerzo desde muchos años atrás hasta ahora es que Jesús me considere su amigo, ¿sí? Esa es la verdad. A mí me gustaría que algún día Jesús diga, vos sos mi amigo. Esa es la verdad, yo busco eso. A mí yo nunca busqué ni ser pastor, ni busqué ser apóstol, nada de esas cosas, no, nunca busqué eso. Son cosas que los hombres te ponen esos títulos. Está todo bien, es parte del mundo, eso es parte del sistema, hay que tener, eso es importante también. Pero en mi corazón, verdaderamente, a mí me gustaría ser amigo del Señor. Eso, yo sé que es una locura, yo sé que puede parecer como muy arrogante, pero yo veo que el Señor abre esa puerta, Él quiere ser nuestro amigo. Toda la palabra nos muestra gestos de amistad hacia nosotros. Todo el tiempo Él está buscándonos, invitándonos, más que la gente. Mucha gente se olvida de nosotros, pero el Señor no. Entonces, a partir de ahí, vi la necesidad, por ejemplo, de ser mucho más amigo de mi esposa. Me di cuenta cómo Dios puso a Fernanda como para que sea mi mejor amiga y para sanarnos mutuamente el uno al otro, a través de una amistad transparente, una amistad profunda que va creciendo con el tiempo. Y,
Y yo, en mi caso particular, yo vengo de un hogar donde nosotros no conocíamos al Señor. Ni mi mamá judía, ni mi papá católico tenía una relación con el Señor. Teníamos religión, pero no una relación con el Señor. Obviamente, cuando el Señor no está en la relación, la amistad entre las personas a veces es muy superficial, es externa. Entonces yo me crié en un hogar así, donde todo era muy externo. No quiere decir que éramos personas superficiales, porque no lo éramos, pero sí a la hora de hablar de nuestros sentimientos. No se hablaba de los sentimientos profundos, de cómo yo me siento, de cómo yo estoy. Entonces para mí fue todo un proceso de restauración, entender que mi esposa, Dios la puso a mi lado para que sea mi amiga y para poder yo abrirle mi corazón a ella y que ella me pueda abrir su corazón y contarme a mí cómo ella está como persona, no como pastor, sino como persona, como ser humano, poder escucharla, poder llorar juntos, poder reír juntos. Muchas veces a mí lo que me hacía sentir muy impotente era darme cuenta que yo no tenía una respuesta para lo que Fernanda me estaba compartiendo. Y un día ella me dijo, yo nunca busqué una respuesta. Yo necesitaba que me escuches. Yo necesitaba que me abraces. Y eso fue enormemente liberador para mí. Porque encima tengo 2 hijas mujeres. Y una perra mujer también. O sea que estoy rodeadísimo. No tengo para dónde. Y, y de repente me di cuenta que ni mis hijas ni mi esposa estaban esperando que yo tenga las respuestas. Simplemente necesitaban que yo la escuche. Y esto fue una liberación. Por decir, mira, acá estoy. Posiblemente me plantees algo que yo no tengo ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni la intuición, ni para darte una respuesta, pero acá estoy para escucharte. Y eso fue maravilloso lo que produjo. Fue algo maravilloso. Poder decir, mira, quiero hablar de esto con vos, me siento así, me pasa esto. Y me empecé a dar cuenta cómo esas conversaciones nos iban sanando a nosotros. Porque traemos todas las conversaciones de nuestra casa, las cosas que nos dijeron, las cosas que nuestra misma mente nos habla a nosotros, que a veces son tan dañinas o están tan distorsionadas de la verdad. Y, y es como que de repente pude empezar a corregir mis propias conversaciones. Pude empezar a darle un poco de luz a mis propias conversaciones. Y la verdad es que eso ha sido tremendamente bendición para la casa. Cómo se bajaron los niveles de estrés, cómo se bajaron los niveles de ansiedad en la casa. Y nosotros estamos cuidando de 5 iglesias en diferentes lugares, ¿sí? O sea que la presión es mucha, la carga es mucha, ¿sí? Y mucha responsabilidad. Y antes yo estaba a veces superado por el estrés, porque también muchísimos años estaba a cargo de la obra, pero también con mi trabajo secular. Entonces era demasiado. Estos últimos años estoy full time en el ministerio, pero estos últimos años. Pero antes no era así. Entonces, ahora se aumentaron las iglesias, se aumentaron los viajes, la presión creció por otro lado, pero básicamente es lo mismo. O sea, el problema era la, la vorágine, la locura. Y Dios nos bendijo. Dios nos bendijo. ¿Por qué? Porque en medio de la soledad de New Jersey, de estar lejos de la familia, tengo mi familia, toda mi familia en Israel, toda mi familia, hermanos, padres, hermanos, todo en Israel, y toda la familia de Fernanda en Argentina. Y nosotros solitos acá. Entonces, en medio de toda esa locura y del trabajo con una congregación, que solamente aquí en la congregación principal tenemos ocho nacionalidades, donde los únicos argentinos somos nosotros. O sea, mi esposa, mis hijas y mi yerno. Y el Señor nos regaló algo tremendo, que nos reencontramos,
después de muchos años, con una pareja de líderes que fueron pastores nuestros en nuestra juventud. Y viven acá a 20 minutos. Y eso ha sido un regalo de Dios para nosotros. Porque ellos son como nuestro cable a tierra. Ellos son personas sumamente preparadas y sumamente una cabeza muy abierta, donde nosotros podemos ir a decirle, mira, no soporto más este país por esto, por esto, por esto, por esto. Me quiero volver a mi casa, no doy más. O no le soporto a los americanos, o no le soporto a los, no sé, a cualquier otro. Y, y me van a escuchar sin juzgarme, me van a escuchar sin juzgarme y me van a dar eh, una oportunidad de hablar y de expresar lo que hay dentro mío. Entonces Dios, es como que Dios fue de muchas maneras confirmando esta necesidad que tenemos de ser vistos y de ser escuchados. Dice que ella tiene un tercer hijo que se llama Leví. Y esto tiene que ver, en lengua hebrea, tiene que ver con el que está juntado, que se pega, que camina con un compañero. Y este como que es el tercer nivel. Cuando no solamente te escuchan, te ven y te escuchan, sino cuando están dispuestos a caminar con vos. Cuando están dispuestos a tener una compañía, ser tu compañero, tu coequiper. Y esto ya es un nivel más cercano, ¿no? Un nivel más íntimo, más... Jesús, nosotros vemos en el Evangelio cómo Jesús tenía este sot, el círculo íntimo que tienen todos los rabinos, ¿no? El sot de los tres que él tenía. Y como muchas oportunidades, Jesús solamente caminaba con ellos, ¿no? Ustedes vieron que hay un montón de oportunidades, por ejemplo, en el Monte de la Transfiguración, cuando fueron a resucitar a la nena. En varios pasajes dice, él no permitió que esté nadie, solamente Jacobo, Pedro y Juan. Ellos eran los tres del sot, ¿no? Del su círculo íntimo. Y entonces ahí vemos cómo el Señor nos dejó un modelo a nosotros, donde vemos que Jesús amaba a todas las personas. Es muy evidente que Jesús amaba a todos, pero no tenía la misma intimidad con todas las personas. Jesús tenía círculos, ¿sí? Estaban los 70, estaban los 12, y después estaba este círculo chiquito, los 3. Y, y ahí es como que yo creo que ese es mi gran desafío ahora. Mi gran desafío ahora, como después de muchos años estar sirviendo al Señor, es poder definir ese círculo íntimo, ¿no? Porque tengo hijos espirituales, tengo colegas en muchos lugares, tengo gente cercana, y cada uno está haciendo un trabajo en su lugar y muchas veces un extraordinario trabajo, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando cuando vos decís, yo puedo caminar con esta persona. Esta persona, yo puedo caminar con él. No solamente que puedo escucharlo, no, yo puedo caminar con esta persona. Esta persona es un compañero que Dios me dio. Así como te decía al principio de tu esposa, de tu esposo, que son el primer compañero que tenemos, digamos. Después la gente, en el caminar, hay personas que Dios va poniendo a nuestro lado, como este matrimonio que te conté que nos encontramos ahora hace poco, que son amigos. O sea, son amigos, más allá de que sean colegas, que los reconocemos, que tienen autoridad espiritual. Qué impresionante todo lo que podrían, pero para mí lo más valioso con ellos es la amistad, el hecho de poder caminar en amistad. Y yo creo que hoy día una de las grandes carencias que tenemos nosotros, yo digo, hablo por mi experiencia, ¿no? Como cristiano evangélico, pastor evangélico, no estoy incluyendo a nadie porque es mi experiencia y no tiene por qué ser la de otro, pero hay mucha soledad. Hay mucha soledad a la hora de la amistad, hay mucha soledad a la hora de gente con la que uno dice, yo puedo caminar con estas personas. Hay muchas competencias, muchas rivalidades, muchos celos. Entonces,
eso es muy dañino, porque yo soy de los que creo que no podemos salir a las naciones, a discipular las naciones, a restaurar, si primero no estamos restaurados nosotros. Y yo creo que el gran problema que hoy tenemos para acercarnos, ya sea al judaísmo, ya sea para acercarnos a cualquier grupo al que quieramos acercarnos, que el problema principal lo tenemos adentro. La falta de comunión muchas veces interna que tenemos. Y vuelvo a repetir, creo que es en el fondo una incapacidad para caminar en amistad, una incapacidad para decir lo que dijo hoy Agustín: Marcelo es un amigo. Eso para mí es ya vale todo, ¿no? Cuando podemos ver eso, más allá de todo, bueno, yo estoy acá, hago lo mío, él hace lo de él, pero bueno, pero hay algo que nos une, que va más allá de todo eso. Podemos decir somos amigos, estamos dispuestos a caminar juntos. Y, y creo que ese es el gran desafío, y creo que ese, si nosotros nos abrimos a eso, yo creo que si nosotros nos abrimos a eso, el Señor va a sanarnos de cosas muy profundas. Y yo creo que de eso se trata. Yo creo que el Señor está tratando de sanar a la iglesia. Pero no vamos a poder sanarnos, no vamos a poder sanarnos si creemos que el foco está en la multitud. Porque el foco, la multitud está bueno, no hay problema con la multitud. Recibamos a la multitud. Pero no nos olvidemos cuando Jesús dice: me es necesario pasar por Samaria para tener un encuentro con la mujer samaritana. Y a la única persona en todo el Evangelio que Jesús le expresa una necesidad así es a la samaritana. Porque le dice: yo tengo sed, le dice. Es mujer, es samaritana, y Jesús le dice: tengo sed. Y si usted mira a partir de ahí va a ver que todo lo que el pasaje habla es de adoración, y el pasaje habla algo muy tremendo, porque cuando los discípulos le dicen: maestro, acá te trajimos la comida, dice: no, yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, él está diciendo: mis necesidades vitales, que son agua y comida, yo las vengo a suplir acá, vine acá a este pozo a suplirlas, predicándole a esta samaritana. Y dice la Biblia que esa samaritana después fue y trajo a todo el pueblo, trajo las multitudes. Pero él vio a alguien que ni siquiera quería ser vista, porque ella fue a ese horario justamente para que nadie la vea, porque en Israel, vos sabés cómo es, ¿quién va a ir a las 12 del mediodía a juntar el agua en un pozo, no? Solamente alguien que no quiere que nadie la vea. Entonces Jesús sabía que tenía que estar ahí para verla y para decirle: mira, yo te estoy viendo, el Padre te está viendo. Entonces, me parece a mí que si vamos a hacer algo hoy, algo que sea que sirva, tenemos que volver a los fundamentos, a las cosas sencillas. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a mí mismo. Simple, sencillo. El tema es que el amor a uno mismo es bien difícil, porque es fácil caer en un sentimiento como hasta de culpa por pensar un poquito en mí. Como cristianos a veces somos muy culposos. ¿Cómo que yo me voy a amar? Sí, hay un amor que es sano y necesitamos ese amor. Hay un amor que hay veces que tenemos que admitir nuestra humanidad. Sí, la verdad, ¿sabes qué? No tengo amigos. Eso es lo que me pasa. No tengo un amigo con quien hablar. Eso me está pasando. ¿Sabes qué? Hace mucho no encuentro a alguien con quien conversar a corazón abierto y que no me juzgue. ¿Sabes qué? Hace mucho que alguien no me escribe y siempre tengo que ser yo el que tengo que estar escribiendo y mandando mensajes, pero si yo no lo hago, nadie se acuerda de escribirme a mí.
Porque como vos sos el líder, vos sos el referente, vos tenés que estar cuidando. ¿Y quién cuida de vos? ¿Quién pregunta por vos? ¿Quién se ocupa? Y entonces se ha complicado tanto el asunto que creo que hoy lo que experimentamos es una enorme soledad, y esa soledad el enemigo la ha aprovechado enormemente para dañarnos en todos los niveles. Creo que estamos pasando una crisis en la iglesia como nunca antes. Vuelvo a decirles, es mi experiencia. Yo la iglesia que hoy veo, la iglesia está en crisis profunda. Aquí en los Estados Unidos, el nivel de divorcios, de depresión y de enfermedades mentales en la pastoral es alevoso. Estamos hablando de una iglesia que tiene todos los recursos, que tiene plata, que tiene templos, que tiene todo para estar bien, pero no está bien. Tenemos información, tenemos conocimiento, gente preparada y de todo. Pero desde mi lectura, las cosas fundamentales las hemos descuidado. Por eso vuelvo a lo mismo de hoy. Hacemos un montón de cosas, pero es muy poca la iglesia que yo conozco que medita en la palabra. 2 veces la Biblia dice que el que medita se va a conectar con algo tremendo. En el Salmo 1 dice que el que medita es como el árbol junto al agua, que va a estar verde, que va a florecer, que va a dar fruto. Josué 1, 7, 8 dice que el que medita va a hacer prosperar su camino y todo le saldrá bien. Yo te animo a que hagas una encuesta en tu congregación, en tus grupos. ¿Cuánta gente cristiana sabe meditar en la palabra? El mundo entero está tratando de meditar. Meditación china, oriental, budista, sufí, lo que sea. Y la iglesia no medita, porque no sabe. Y resulta que tenemos unos niveles de ansiedad, unos niveles de estrés. Nosotros que tenemos que estar llevando la paz de Jesús al mundo, no podemos llevar lo que no tenemos. Pero creo que son estos espacios donde podemos sincerarnos y decir, bueno, ¿qué me está pasando a mí si yo conozco al príncipe de la paz? ¿Por qué hay tanta ansiedad en mi casa? ¿Por qué hay tanta ansiedad en mi matrimonio? ¿Por qué hay tanta ansiedad en mi congregación? O sea, parar un poquito. Porque dice que una vez que Elías tuvo estos 3 hijos, se sintió vista, se sintió escuchada y se sintió acompañada, concibió el cuarto, que es Judá, que es alabanza. Y dice, y ya no tuvo necesidad de dar más a luz, porque llegó donde tenía que llegar, al estado de plenitud, que es lo que creo que Dios está haciendo con nosotros, llevarnos a un estado de plenitud, a un estado de alabanza, a un estado donde no importa tu origen, si sos gentil, judío, protestante, no, lo único que importa es el Cristo, todos miramos hacia Él, y de su plenitud tomamos todos, y dice la Biblia, gracia sobre gracia tomamos de Él. Y en ese nuevo hombre se expresa todo el carácter de Dios que nosotros necesitamos, todo el carácter del Espíritu Santo que nosotros necesitamos. Y ahí es como que nace el verdadero judío. El verdadero judío no es algo externo. El verdadero judío es algo del Espíritu. El verdadero judío vive en ese estado de celebración, pero no una celebración en base a la ignorancia, no una paz en base a la ignorancia, que también pues es posible, porque hay gente que es como la avestruz, ¿viste? Mete la cabeza bajo la tierra y dice, no, acá no pasa nada, se están comiendo todos los pichones alrededor, pero dice, no pasa nada, la avestruz. Pero hay una forma de paz que no, que es cuando vos enfrentaste tus miedos y viste a Dios y caminaste con Dios y pasaste por el agua y pasaste por el fuego y Dios estuvo con vos. Y puedes decir, esto funciona.
Y mi vida realmente se convierte en una celebración, mi vida se convierte mi vida se convierte en un acto de gratitud y de celebración, porque he visto a Dios desde la nada, desde el menosprecio, desde la invisibilidad, desde la soledad. He visto a Dios restaurarme en un proceso gradual. Como diría Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sigo un proceso, pero sí creo que la meta, por lo menos para mí, es esa, ¿no? Para mí la meta es, como les decía hoy, tratar de ser cada día un poquito más parecido a Jesús, cada día un poquito más dejar que Cristo vaya ganando terreno en mí y yo vaya perdiendo terreno y Cristo vaya ganando. Y me doy cuenta que si yo lo logro, si yo lo vivo, no lo hablo, sino que lo vivo, lo encarno, me vuelvo sumamente atractivo para el judío y para el gentil. Y yo me doy cuenta que Jesús no andaba detrás de nadie, pero todos andaban detrás de Jesús. Jesús andaba detrás del Padre. Jesús buscaba la soledad para estar solo con el Padre. Y cuando salía de la soledad, ya había gente esperándolo. Y qué diferente es nuestro ministerio, qué diferente sería todo si cambiamos la dirección y en lugar de estar buscando tanto publicidad y tanto llegar a las personas, nos pusiéramos más serios en la búsqueda del Padre, la búsqueda del Señor, y dejar que Él haga todo el resto, ¿no? Creo que todo cerraría mucho más. Creo que todo sería mucho más orgánico, más sano, más equilibrado, más balanceado, ¿sí? Esto es lo que quería compartirles. Si quieren preguntar algo, ya estoy. Gracias, Pastor Marcelo. Ahí está el Pastor Agustín. Agustín, querido, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, como siempre, disfrutando la enseñanza y además coincido plenamente con lo que vos dijiste. Parece que teníamos una teología muy parecida, vos y yo, porque yo hace rato que también siento esto que falta esa relación de amistad, ¿viste? Como se dice en inglés, el fellowship, ¿no? Y siempre con María hemos comentado que eso que a nosotros nos parece tan natural, en algunas iglesias parece que escasea completamente y todo es una cuestión de activismo, trabajo, ministerio. Y en esa pequeña comunidad que teníamos en Devoto y en la Catedral del Microcentro, creo que nos centramos más en esa comunión de amistad, ¿no? Y nos parecía normal hasta que un día empezamos a mirar de que no es tan normal en la iglesia, ¿no? O sea, uno busca eso. Por ejemplo, yo con Guillermo, que está acá escuchando, me senté a charlar y estamos forjando una amistad. Y digamos, y yo creo exactamente igual que vos, Marcelo. O sea, a esta altura de mi vida no me preocupan los números, ni las multitudes, ni las actividades, sin desecharlo, porque si Dios me pone a predicar a una multitud, fantástico. Pero a mí me impresionó lo que leí hace años atrás, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, nos dieron un librito, y el autor decía, Jesús pasó el 70% de su tiempo con 12 personas. Impresionante. Y el 30% con el resto. Y a mí me impactó tanto que eso, el que lo escribió estudió los tiempos de Jesús, que dije, entonces nosotros estamos al revés, ¿no? Estamos el 70% hacia afuera y el 30% hacia adentro, y él pensar que tenía que salvar la humanidad y concentró solo en 12 personas. Saquemos al pobre Judas, 11, ¿no? O sea, qué metodología tan distinta. Y evidentemente forjó
amistad con esos 11, ¿no? Así es. Qué bueno, Agustín, qué bueno, qué tremendo, qué tremendo. Sí, Ese es exactamente. Guillermo quería decir algo. Bueno, primero agradecerles esta charla que es tan rica y que me llegó tanto, pero vos citaste que yo sigo a Santa Teresa y trato de hacerlo. Y Santa Teresa justamente definía la oración como un trato de amistad frecuente estando a solas con quien sabemos nos ama. No sé si se escucha bien. Trato de amistad frecuente estando a solas con quien sabemos nos ama, ¿no? Qué lindo. Entonces la religión, como decía el pastor, como una relación. Y esa relación se cultiva en la intimidad, como nos enseña Jesús, entrando a nuestro cuarto, cerrando la puerta, a todas las distracciones, el ruido, y orar a nuestro Padre que está en los secretos. Y el que sabe lo que ocurre en los secretos nos recompensa, ¿no? Entonces, bueno, disfrutado y agradezco muchísimo esta charla y este vínculo que estamos forjando con Agustín de amistad y que ahora, bueno, se agranda, ¿no? Qué bueno, qué bendición, muchas gracias, qué lindo. Y vos sabés, Tremendo. Marcelo, que aparte, algo que a mí me atrajo de TJC2, fue también cuando yo fui a Jerusalén y había allí gente de distintas denominaciones, judíos mesiánicos. Vos sabés que me di cuenta que entre los líderes de este movimiento son amigos. O sea, hay un sacerdote católico, un rabino mesiánico, un pastor anglicano, y entre ellos, viste, juegan, se hacen chistes, después van a lo formal al ministerio, ¿no? Pero me daba cuenta que eran amigos entre ellos, y eso me llamó la atención, y dije, me gusta este movimiento. Qué bueno, qué bendición. Ahí parece que una señora Ruth que levantó la mano, me parece que yo, no sé si Ruth Nader de Ecuador. Adelante, Ruth, bienvenida. Sí, Hola, Ruth. aquí ando. Buenas noches con todos. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que lo que ha hablado Marcelo es un hombre, ¿verdad? Ha sido realmente muy importante, porque creo que es algo de lo cual la iglesia entera está sufriendo y está viviendo. Y llega a tal punto que incluso empiezas a vivir de imágenes y de máscaras, porque estás predicando todo lo que es la palabra, pero tienes un vacío muy grande en el corazón. Y tanto es así que han salido las estadísticas de la cantidad de pastores que se han suicidado. Y no quiere decir que han tenido problemas financieros, ¿no? Muchos de ellos han tenido iglesias muy prósperas, pero simplemente no tuvieron a quién contar sus cosas. Simplemente estaban tan cargados y tan llenos de estrés que no tuvieron a quién contar. El Padre me ha bendecido con amigos que yo a veces les llamo, necesito desahogarme, porque hay veces solamente eso, que necesitas hablarlo, necesitas sacarlo, necesitas desahogarlo. Y eso es un tema que se tiene que ser tratado a nivel general en las iglesias, porque el pastor ministra a todos, pero ¿quién ministra al pastor? ¿Quién sabe las cosas? Y normalmente lo que trata es de, obviamente, tener una imagen, familia perfecta, hijos perfectos, todo perfecto, paz, calma, ¿no? Pero es una imagen, porque somos seres humanos que también tenemos problemas y también tenemos cosas. Incluso tenemos que aprender a mostrarnos un poquito más de cómo somos. Y eso es algo, obviamente, amigos son amigos, y qué lindo es tener amigos, qué hermoso es tener amigos, un amigo que uno le puede llamar a decirte, hoy día tuve mucho coraje, hoy quiero llorar, hoy me quiero sacar esto, hoy me siento sola o solo, y me siento así, me siento de esa manera, y creo que tenemos que aprender a ser más sinceros y que el Padre ponga esos amigos en nuestro camino, porque eso nos va a hacer muchísimo bien. Incluso vamos a tener familias más saludables, hijos más saludables y congregaciones más saludables. Así que muchas gracias por el tema, realmente espectacular. Muchas gracias, Ruth. Qué bueno conocerla. Muchas gracias. Qué bueno, qué bendición. Amén.
Hay algunas personas que están sumándose por primera vez a este Zoom, que es Mónica Viñati, Mónica. creo que Guillermo Buzo también. Y mientras se van animando a compartir, yo quisiera leer la cantidad de países que tenemos presentes. Wow, Uruguay, Alemania, Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos, Colombia, México, Ecuador, Brasil y Perú. wow. Mendoza, Córdoba de Argentina, Corrientes, San Luis, Salta. Gloria a Dios. Así que Qué bueno, bueno. hermoso. Bueno, me llamó la atención, pastor, cuando hablaste de Leví, que es el tercer hijo. Ujú, ujú, Empezaba la tarea que fue dada a la tribu de Leví, que es unir, es el sacerdocio, es unir ujú, con el Padre, ¿no? mm. El pueblo con el Padre. Y este de unir, o sea, me movió un poco la cabeza en esto, ¿no? Esto de, porque ahora Él va a estar unido conmigo, esto de la unión, la comunión, ¿verdad? Caminar en comunión. Sí, sí, el Señor siempre funciona de la misma forma, ¿no? El Señor crea un vacío cuando quiere llenar, ¿sí? Primero tiene que crear un vacío. Ujú. Entonces vemos cómo cuando se producen Números capítulo 7, se producen las ofrendas, traen las ofrendas para el tabernáculo. Viste que el texto es redundante, así, viste, dice, y la tribu de Rubén trajo tanto, y te da todos los detalles, todo lo que trajeron cada tribu. Y bueno, y la tribu de Simeón trajo tanto. Y vos decís, pero qué aburrido esto, ¿no? ¿Por qué no dice todos trajeron lo mismo y punto, ¿no? Porque arriba la ofrenda era igual. O sea, vos lees, es exactamente igual la ofrenda de todos. Ahora, eh, es muy fuerte porque la única tribu que no trae ofrenda es la tribu de Leví, porque no tiene nada para traer. Ellos no tenían campos, ellos no tenían riqueza, ellos no tenían nada. Vos imaginate ser parte de una congregación donde estás con tu familia, son 12 líderes, 12 cabezas, y 11 cabezas traen una ofrenda millonaria para construir el templo, y vos no tenés nada para traer. Es muy fuerte la imagen. Mm. Entonces, cuando empieza el capítulo 8, el Señor le habla a Moshe y le dice, andá y habla con Aarón y sus hijos, o sea, los levitas, y le empieza a dar las instrucciones de lo que ellos van a hacer. O sea, en ese vacío, en ese sentimiento de que yo no tengo nada para traer a Dios, todos traen, pero yo no tengo, viene Moshe y le dice a Aarón, mira, el Señor me dice que vos lo que vas a hacer, vos vas a, el texto de Reina Valera dice, vas a encender el candelabro, pero no dice eso, el texto dice, vos vas a elevar la llama, Wow. vos vas a elevar la llama. Porque esa es la función levítica, esa es nuestra función para con la gente. Mm. El pábilo de la vela, la llama, está apagándose. ¿Y se apaga por qué? Por la ceniza, se apaga por lo viejo, se apaga por... O sea, nosotros despabilamos, nosotros limpiamos el pábilo para que vuelva a avivarse la llama. Nosotros no encendemos la llama, solo el Espíritu Santo puede encender la llama. Pero nosotros podemos avivar la llama, Mm. ¿sí? A través de la palabra, a través de la oración, a través del escuchar, a través del acompañar. Y ahí está el levita, ¿no? Nuestra tarea es que esa lámpara que se está apagando no se termine de apagar a través de nuestro trabajo. Mm. Entonces sí, es como tú dices, es cuando el Señor habla de Leví, acuérdate vos que en Malaquías, cuando viene el profeta a darle con un caño a los sacerdotes porque todo lo que estaban haciendo mal, el Señor le recuerda a Leví, que fue el primero de ellos. O sea, acordate, dice de Leví, que él anduvo conmigo, dice, en humildad, él caminó conmigo en humildad. O sea, él dice, está jugando el profeta con las palabras, ¿no? O sea, el Leví, justamente el que está unido, porque viene de ahí el verbo, él caminó conmigo, le dice. O sea, Mm. no podemos pretender
enseñar algo que nosotros no vivimos, porque va a ser información nomás. Pero lo que cuando uno lo vive, eso inspira, ¿no? Cuando uno lo vive, eso inspira y no hacen falta muchas veces las palabras, porque es evidente que esa persona está viviendo eso que está compartiendo, ¿no es cierto? Entonces, es como decís vos, María, eh, es crear ese ámbito de comunión, de amistad. Y esos 4 estadios de Lea, que es ser vista, ser escuchada, Ser acompañada. ser acompañada, y eso lleva a la alabanza, ¿verdad? Ujú. Es como un camino de restauración, ¿no? Es un camino... Totalmente. Mm, Es como cuando llegas a la alabanza, es como llegaste al máximo nivel. Y para mi entendimiento, no es algo que vamos, o sea, en el cielo solamente vamos a llegar a decir, bueno, todo. Pero mientras tanto, es como que en diferentes momentos de nuestra vida pasamos eso, mm, ¿sí? Es por lo menos mi experiencia y lo que veo en otros. Es como que en un momento me siento, en un área estoy totalmente ciego en un área de mi vida, no lo veo. Pero la mirada del Señor hace que yo pueda ver eso. mm. Después viene una etapa donde ni siquiera puedo verbalizarlo. Sé que está ahí, pero no puedo verbalizarlo, no puedo sacarlo. No sé ni expresar lo que me pasa. Hasta que el Señor me da la gracia de poder verbalizarlo y decir, esto es lo que a mí me está pasando. Y lo puedo hablar. Y ya empiezo una sanidad por poder hablarlo, por poder ser escuchado. Y qué mejor después si encuentro a alguien que me pueda acompañar en el proceso, un mentor, alguien que me acompañe, alguien que me diga, mira, yo en esta etapa, a mí me ha pasado varias veces en mi vida. Gente cristiana, gente no cristiana, terapeutas, amigos, médicos que me hicieron el aguante en algún área de mi vida y caminaron conmigo. Y ese acompañamiento hizo que yo supere cosas que solo yo no hubiera podido superar. Y después, claro, llega el momento cuando empezás a alabar a Dios porque te das cuenta del pozo en que vos estabas y cómo el Señor fue haciendo para sacarte de ahí. ¿Y qué otra cosa que te queda que alabar y darle a Él toda la gloria? Porque vos te das cuenta que fue Él, porque fue Él nada más. Amén. Amén. Y pensando en Saulo, Saulo de Tarso, que era tan fariseo de fariseos, Ujú. me imagino que habrá leído varias veces la historia de Jacob y esas 2 mujeres, ¿no? Como para decir, no es la circuncisión, eso externo, sino el corazón, ¿no? Y cuando uno estudia un poquito a Pablo, uno se da cuenta que la formación de Pablo es tan interesante, igual que la formación del Señor, ¿no? La formación del Señor Jesús. Porque más allá de que uno dice, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, sí, perfecto. Pero como rabino judío del primer siglo, de una formación muy específica, en un contexto muy específico. Y si uno se pone a estudiar un poquito, uno se da cuenta que no era que todo le bajaba así, sino que había libros, había textos, había lecturas, había escuelas, ¿no? Entonces hoy lo que decía, por ejemplo, Agustín, nosotros hoy día en las iglesias evangélicas y también en otras líneas, se manda a un chico 3, 4 años a estudiar a un lugar para que desarrolle un ministerio de 40 años. Jesús todo lo revés. Jesús estuvo 30 años formándose desde la casa, la escuela, todo, para tener un ministerio de 3 años y medio. Mm, Eso que decía Agustín hoy, cómo damos vuelta a las cosas, no solo cómo tergiversamos las cosas, ¿no? Y Jesús ya no, en todo el tiempo Jesús está mostrándonos eso, ¿no? Que es al revés. O yo me acuerdo que yo quería hablar a veces con los colegas y me decían, no, dice, yo no estudio más, dice, porque yo en el seminario ya estudié, me decía. Y yo le decía, sí, está bien, pero lo que vos estudiaste hace 20 años no quiere decir que sea lo que hoy está necesitando la gente. Si bien hay verdades que son, obviamente, son verdades eternas, eso es innegable, pero hay cosas que tienen que ver con el momento que nos toca a cada uno, el contexto de cada uno, la situación. Entonces, esto no. Yo siempre digo, el día que yo ya no tenga más ganas de estudiar, me tengo que retirar. ¿Sí?
No puedo seguir dándole a la gente lo que estudié hace 10 años, 15. No, no. Es, el día que yo dejé de estudiar me tengo que retirar. Tengo que decir, bueno, me voy a la playa acá, me voy a la Florida y como me siento en la silleta y me pongo a pescar ahí y a tomar mate ahí en la... Y chao, se terminó. Porque la gente va a empezar a tomar de algo estancado. ¿Sí? Entonces, Pablo tiene una formación muy tremenda. Formación tan tremenda que muchas veces nosotros ni siquiera podemos hablar de la formación de Pablo. Porque Pablo tiene una formación de una línea del judaísmo donde son cosas hasta mala palabra en el ambiente cristiano. ¿Entendés? Él hace mención a cosas que te remiten mucho más al misticismo hebreo. ¿Me entendés? Él hace mención a cosas que te remiten mucho más a la Kabbalah judía. Pero como esas cosas son totalmente ignoradas en la iglesia, si la iglesia ni la Biblia lee, no vamos a pretender que lea el misticismo hebreo, ¿me entiendes? Entonces sería demasiado pedir. Entonces, siempre hablo de nuestra realidad, no, por favor nadie se sienta tocado porque tal vez se mueve un ambiente totalmente diferente. Pero en mi contexto, donde cuesta muchísimo que la gente lea la Biblia, es difícil poder profundizar más, ¿no es cierto? Pero sin duda que Pablo tiene unas lecturas de la fe y del judaísmo y de todo, que son muy profundas, muy profundas. Ahora tengo que Pablo dice, este tabernáculo, y está hablando de la Sukkah, está hablando de la fiesta de Sukkot, ¿sí? De la transitoriedad del cuerpo. ¿Entendés? O sea, Pablo todo el tiempo está jugando con estos elementos del calendario hebreo, del alfabeto, un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas que a veces no hay tiempo ni de explicarlas, pero sí es como vos decís, él tenía un conocimiento muy, muy profundo del Tanaj, de la Torá específicamente, y de otras cosas, ¿sí? De otras cosas. Entonces sí, te puedo decir, yo creo con vos que Pablo tenía una lectura de lo que es ser judío mucho más profunda que algo externo. Claro, por eso él puede decir tranquilamente, por ejemplo, porque el pacto, dice, no es para los de la circuncisión, dice. El pacto es para los que están en la fe. Porque dice, la justicia a Abraham se la atribuyó antes de que sea circuncidado. Para que todos, circuncidados y no circuncidados, si son de la emuná de Abraham, entren al pacto. O sea, si el pacto Dios hubiera hecho con Abraham después de la circuncisión, era una canción. Porque quiere decir que vos tenés que estar circuncidado para entrar al pacto. Ahora, si el pacto se lo hizo con un pagano como era él, porque ese sí que era pagano con todas las letras, y Dios hizo un pacto con él porque él le creyó, cuando Dios lo saca y dice, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, quiere decir que cualquiera de nosotros, si le creemos al Señor, somos considerados justos, se nos atribuye justicia, no por la circuncisión, sino por la fe. Sea circuncidado o no circuncidado, vos entras al pacto por la fe. Que entras a la comunidad de Israel es otra historia, ¿sí? Porque tenés que tener circuncisión en carne para ser parte del pueblo hebreo, por la nación judía, el pueblo judío hoy, digamos. Pero para Dios, desde la mirada de Dios, el verdadero judío no es algo externo. Cualquiera de nosotros que se conecta en el espíritu y adora a Dios en espíritu es judío para Dios. El verdadero adorador, el que adora en espíritu y verdad, es judío para Dios, ¿sí? Más allá de la mirada de la cole. Wow. Una línea delgada también, ¿no? Con esto que mencionabas, que este anhelo de pasar de una identidad a la otra, ¿no? Con las cosas externas, por ahí.
Y es muy triste porque cuando el gentil no tiene identidad sana, muchas veces buscan en el judaísmo una identidad, una raíz, ¿sí? Y no se da cuenta que siendo un gentil pleno, es que puede ser verdaderamente bendición para el pueblo judío, ¿sí? Porque el judío no necesita imitadores, y arriba malos imitadores, no necesita eso. El judaísmo sabe hacer perfectamente lo que hace. Necesitan lo otro, lo que no tienen, Amén. ¿entendés? Sí. Entonces, es muy triste cuando nos ponemos a imitar algo que no somos o nos disfrazamos a lo que no somos, porque al final no somos ni chicha ni limonada, ¿me entendés? Ese es mi punto de vista. Entonces, viste, considero que aquí en Estados Unidos estamos teniendo muchos testimonios de judíos volverse al Señor, muchos, como nunca quizás. Ahora, ninguno lo está haciendo de la forma que nosotros esperaríamos. Ninguno se acerca porque hacemos esto o aquello, por tal estrategia. No, 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 no. La mayoría de los judíos tienen empleados gentiles. ¿Y qué te estoy diciendo? La que lava, la que limpia la casa, el mecánico del carro, el que le repara el vehículo. ¿Con quiénes hablan estos judíos? Con ellos. Con hermanos nuestros muy sencillos, con nada de formación teológica prácticamente, pero con una genuina fe. Entonces ellos le dan testimonio del Señor. Hay un caso muy conocido acá de un judío que estaba postrado y la señora lo cuidaba, ¿viste? Esas señoras que hacen acompañamiento terapéutico, que tienen que cambiarlo, bañarlo, un trabajo durísimo. Y el paisano le decía, si fulanita le dice, ¿cómo puede ser que yo lo tengo todo en la vida y estoy así? Le dice, estoy triste. Y vos que tenés un trabajo, una vida tan dura, siempre estás contenta. Yo quiero entenderles. ¿Cómo es el tema? ¿De dónde vos sacás la alegría? Porque a mí no me gustaría hacer el trabajo que vos haces. Dice, pero vos estás siempre contenta de eso. ¿Cómo es? Bueno, así como ese hay muchísimos casos acá. Que el judío que tiene lo externo se pregunta dónde está lo otro, dónde está la esencia, dónde está el espíritu de lo otro. Y muchas veces lo están viendo en personas que no son judías en lo externo, pero viven un estado de alabanza, un estado de gratitud, un estado de plenitud. Amén. Y es maravilloso saber que ese estado de plenitud lo hemos, viene de los hijos de Abraham, que mantuvieron todo lo que es el llamado a mantenerse separados, aún con, por supuesto, siempre con cosas para ajustar, pero nosotros entramos en ese árbol del olivo a través de ellos. Eso es maravilloso. Es que justamente cuando vos más claridad tenés de tu identidad, más agradecido sos por el diferente también. Sí. Porque más podés reconocer y celebrar al otro. O sea, nosotros somos deudores a la nación de Israel por lo que hicieron ellos, como decís vos, de hacerse cargo de la herencia, una herencia muy pesada, y pagar un precio muy grande por llevar esa herencia. No cualquiera, ¿viste ese famoso frase del rabino diciéndole a Dios? Dice, yo soy el pacto, el elegido, dice, por favor, yo no quiero ser, dale a otro, ¿viste? Sí. Escúchame, nos matan, nos persiguen, nos odian, nos quieren destruir, o sea, dale a otro esto, yo no quise, yo no elegí esta parte. Entonces, no es fácil esto, pero cuando uno empieza a reconocerlo, uno lo ve, es maravilloso, ¿no? Amén. Amén. Como dice el pastor Agustín cuando él ve a algún judío, ¿no?, que está vestido con esa ropa ortodoxa, entonces lo cito porque está presente, pero a mí me hace bien escuchar esto. Ahí va un hijo de Abraham y son señal de Dios en la tierra. Amén.
Y eso es algo que nos saca de este mundo como tan, con tantas rutinas y tanta corrida, que de pronto vos ves a alguien que se mantiene y decís, wow, decís gracias, Señor, y bendecí a este hijo de Abraham con tu revelación, ¿no? Así es. Vos sabés que una vez iba dos judíos en un tren y uno se empezó a leer el diario y se reía, y leía el diario alemán y se reía, se reía. Era la época de la Segunda Guerra. Y entonces otro judío que va en el tren le dice, en el vagón le dice, discúlpeme, dice, usted lee un diario alemán y se está riendo, dice. No, dice, esto es hermoso, dice. Porque los alemanes dicen que nosotros somos un pueblo todo unido, que estamos todos de acuerdo y complotando contra el mundo para dominar el mundo, dice. Y si ellos supieran que como nosotros somos, que nos estamos peleando todo el tiempo entre nosotros, dice. Por eso viste que desde afuera se ve otra cosa, ¿no? Es Y cierto. bueno, en el judaísmo pasa eso, Carmen. En el judaísmo, hoy día, cuando hablan de judaísmo hay que hablar de algo tan polisémico, tan amplio, tan loco, nada que ver, no hay una unidad. Y fíjate vos que los religiosos, como dice Agustín, los que llamamos datim, los gilonim, los que están, perdón, los datim, los religiosos, sí digo bien, los religiosos son una parte muy rechazada dentro del judaísmo moderno, porque justamente es como que vivieran en otra época, con otras es como que, entonces fíjate vos lo que alguien dijo, un gran rabino dijo esto, ¿no? Es como que el pueblo de Israel fuera una sandía, y la sandía es dulce, todo, dice, pero hay algo que a nadie le gusta a la sandía, que son las semillas. Las semillas son negritas, dice, pero sin esa semilla, la sandía no existiría. El judaísmo no existiría sin la ortodoxia. Claro. La ortodoxia fue la que sostuvo el judaísmo. Te guste, lo escupís, te cuesta tragarlo, pero en definitiva ellos son los que hicieron esto que vos decís, cuidaron, fueron celosos, guardaron la tradición, hicieron que nosotros hoy tengamos muchísimos beneficios gracias al sacrificio personal de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Yo recuerdo un día que salía del Muro de los Lamentos y iba caminando con una amiga y veíamos a través de una ventana un rabino, era una escuela, ¿no? Un rabino con sus alumnos y nosotros estábamos afuera y yo decía, quisiera saber qué está pasando adentro, qué es lo que están leyendo, ¿no? Y ese amor, eso como dijiste, la adoración a través de la lectura de la palabra, de la escritura. A mí me llama la atención y pienso que a todos los que estamos acá, no como algo emocional, sino que digo, wow, el Señor se reveló a un pueblo para traer al Mesías y acá estamos. Amén, amén. Acá estamos. Acá Aleluya. estamos. Bueno, parece que Sí, nos podemos quedar a seguir charlando en esta amistad que habló el pastor Agustín y damos gracias por todos los que están presentes y si amén. alguno se anima a abrir el micrófono y compartir, tenemos hermanos de varias naciones. Se sumó también, hay Jonathan David quiere hablar, adelante Jonathan. Tenemos una hermana judía también de Perú, es en la iglesia evangélica. Mónica también quiere hablar, bueno, adelante, si pueden ir. Conforme, ¿me oyen? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Quién ¿Aló, habla? me oyen? A ver. Ok, Ol- es que tengo la señal un poco intermitente, entonces a veces no sé si me oyen. Jonathan. Ok, conforme a lo que está diciendo el hermano Marcelo Montenegro, me, me- me identifico mucho porque realmente, realmente el ser judío es el que adora, es el que alaba y Se corta. Se corta, ¿sí? Sí, se corta la señal. Qué pena. Se queda ahí. L- Ahí vuelve. Jonathan, Jonathan, no sé si tú nos escuchas, pero esta vez que se cortó lo que estabas compartiendo.
Bueno, mientras se vuelve a conectar, creo que había otra hermana que, Mónica Viñati, quería abrir su micrófono, de Argentina. Buenas noches, pastor. Estoy muy agradecida por la invitación. Yo congrego en la iglesia junto con el pastor Agustín y Hernán, en la iglesia Qué bueno. anglicana. Lindo. Sus palabras me han conmovido, pero me han conmovido internamente, espiritualmente, me interpelan. Mm. No hace tantos años que yo he vuelto a Cristo Mm. y estoy en este momento en un ministerio junto con Agustín, formándome en la consejería, en el acompañamiento a mujeres Wow. y en la escucha también, está intentándolo. Y veo muchísimo este tema del cansancio que a veces a mí también me ocurre y me llama la atención. Ujú. Y digo, ¿cómo hacer con esto? ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué es esto Mm. del cansancio? Ujú. Eh, y bueno, ahora pienso que también darle tiempo al silencio, el valor del silencio y de la reflexión para estar un poco más con Jesús, ¿no? Que a veces también es como cargar las pilas, supongo, como para poder seguir acompañando. Pero Mm. necesitaba, estimado pastor, que si podías explayarte un poquito más sobre este tema del cansancio, Sí. si podés explicarme un poquitito más. Sí. Buenísimo, Mónica, el área donde el Señor te puso a servir es un área maravilloso, la consejería, pero está muy conectado con cualquier ministerio de acompañamiento, cualquier servicio de acompañamiento, ¿no? Tenés que tener en cuenta que así como yo como pastor cuido de personas, necesito ser cuidado por alguien también, ¿sí? Y si vos querés que tu ministerio sea duradero y sea fructífero, tenés que pensar quién te va a cuidar a vos. Tenés que pensar con quién vos vas a hacer lo mismo que la gente hace con vos, porque vos vas a recibir a mujeres que van a descargarse, que van a contarte todo, pero vos no te podés quedar con eso, ¿sí? Y hay momentos donde vos vas a encontrar tu refrigerio, tu renovación de rodillas, en la intimidad con el Señor, entregando al Señor todo. Pero también hay momentos que vas a necesitar hablar con personas, con seres humanos, con personas que también funcionen poniéndote el oído a vos, ¿me entendés? Porque algo que nos roba muchísimo la energía, digamos, estamos hablando de cansancio, estamos hablando de energía, ¿no? Funcionamos por energía. Y el tema es que hay muchísimas cosas que nos roban la energía que nosotros no las controlamos, ¿sí? Pero hay cosas que sí las controlamos. Entonces, por ejemplo, por qué el mundo se está tirando al yoga, por ejemplo? ¿Por qué el mundo se está tirando a la meditación trascendental? Justamente porque se dieron cuenta que lo que vamos perdiendo es energía. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de dejar las energías negativas, por decirlo de una forma moderna de entender, dejar las cargas, encontrar la forma de liberarnos de esas cargas. Porque muchísimas de esas cargas o ese cansancio es una fatiga que lo produce nuestra propia mente. Entonces, si vos en algún momento, si vos tenés la posibilidad del silencio, como dijiste hoy, el silencio, para poder conversar con Mónica. Mónica, ¿por qué estás así, Mónica? ¿Qué te está pasando? El rey David fue un maestro en esto. El rey David es nuestro mentor en esto de hablar con él mismo. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Confía en Dios porque aún he de alabarle, espera en Él. O sea, vas a tener que entrenar tu alma, Mónica, para llevar a un nivel consciente aquello que te está molestando y no sabes qué es. Porque si no, te vas a descargar con personas o vas a estar afligida o cansada
porque estás llevando cargas que el Señor no te pide que lleves. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, Espero, muchas gracias. espero que les sirva. Yo siento que sí, que recargo mucho mis pilas en el silencio, como apartándome del ruido, para poder encontrarme conmigo misma y encontrar algunos espacios así con Jesús. Pero me Excelente. son de mucha sanidad sus palabras y es como un tironcito de orejas, si usted me permite, para una llamadita de atención. Lo voy a tomar así, como una ayuda a memoria, para tirarme un poquito de las orejas de vez en cuando. Muchas gracias. Por favor, un Lo gusto. abrazo en Mucho Cristo gusto. Jesús. Igualmente, gracias, Mónica. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente, gracias. Bueno, estamos teniendo un lindo intercambio. Ahí deje un mensaje, el que quiera escribir un mensaje o quiera levantar la mano brevemente, algún saludo, algún mensaje de gracias. Nos vamos acercando al final de esta charla y Pastor Agustín, como siempre, a veces no tenemos ganas de hacer preguntas porque el clima espiritual es como envolvente y nos lleva a descansar en lo que hemos escuchado. Siempre nos pasa con el Pastor Montenegro. Yo quiero decir algo, ¿no? Le agradezco muchísimo esto, porque verdaderamente también creo que estamos viviendo un tiempo post pandemia que nos ha dejado encerrados y nos ha cambiado a las iglesias. Hay que como volver a hacer girar la rueda, y es una charla que usted nos da, que nos hace abrir los ojos a lo que estamos en. Yo soy una persona que trabaja en la iglesia, pero noto ese tema que están necesitando la gente, que se les preste atención, que se los escuche, y a veces las cosas de la vida nos lo impiden. Entonces, esto es una charla que creo todos los que estamos en una congregación necesitamos escuchar para volver a empezar en un montón de cosas, porque tenemos a Cristo, pero estamos un poco desenfocados por este mismo tema de un encierro tan grande que tuvimos también. Es como que nos achatamos, nos olvidamos del abrazo, y eso tenemos que volver a hacerlo, construirlo. Gracias, pastor. Muchas gracias a vos, Julieta querida, muchas gracias por tus palabras. Si sirvió como un disparador, si sirvió como un tirón de orejas, lo que sea, yo me gozo, me alegro y bueno, que ustedes puedan, con la sabiduría que les da el Señor, cada uno seguir en esa dirección, ¿no? Buscando en aquello que más donde más le rascó a ustedes, ¿no? Tal vez uno más el cansancio, tal vez otro más, bueno, me está faltando una amistad o necesito profundizar algunas relaciones. Cada uno sabrá dónde ajustar, ¿no es cierto? Pero bueno, me alegro tanto si sirve, porque esa es la idea, ¿no? Amén. Gracias al Señor. Acá quiero leer lo que Jonathan David, que no se puede conectar, escribió. Dice, lo que quería decir es que judío es el que alaba, el que adora. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La iglesia necesita mejorar sus relaciones saliendo de la religiosidad y legalismo. La brecha entre el judío y el no judío es volver al Espíritu Santo y llegar al poder del común acuerdo. Basarnos en relaciones sanas es dar apertura sin egoísmo y unidad, sin espiritualizar, sino tocando raíces. Bueno. Qué lindo. Bueno. Así es. Así es. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Amén. Amén. Bueno. Amados. Es un momento especial de que tenemos que ir cerrando y nos cuesta despedirnos. Ahí tenemos a Elke de Alemania, que está en Buenos Aires, que también trabaja en consejería. Voy a leer su mensaje. O Elke, si querés, podés saludar también. Bueno, saludos a todos. Gracias por la charla. Fue muy bien, muy importante. Me acuerda el versículo, a ver si me viene en castellano, de Zacarías 9:13.
donde dice, Sión, incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero. Y creo que es el espíritu de Sión, es el espíritu de comunidad, y sabemos todo, el espíritu de Grecia es uno habla y los otros escuchan, uno está muy altecido y creo que es ese me vino mientras escuchaba. Gracias por la charla, disfruté mucho. Muchas gracias, hermana Elke, muchísimas gracias. Qué interesante su punto de vista. Qué interesante lo que usted aporta. Voy a meditarlo después que terminemos acá, voy a anotar eso, voy a meditarlo. Zacarías 9, ¿cuánto dijo? 13. 9:13. Voy a pensar, gracias, muchas gracias. Y el Muchas siguiente gracias. puede ser también. Gracias. Creo que vamos a tener que hacer un presencial otra vez, Pastor Marcelo. Vamos a hacer, claro que sí. Sí, sí. ¿Cuándo Sí, venís por quiero hacer. Argentina, Marcelo? Y mirá, estamos viendo, estamos cerrando el año aquí y evaluando muchas cosas. La verdad es que a nosotros nos gustaría ir en febrero o marzo a Argentina, ¿sí? Ajá. Nos gustaría pasar un tiempo allá, pero bueno, se tienen que dar varias cosas. Hay mucho trabajo, muchísimo trabajo, y tenemos que Sí. tomar decisiones. Si venís, ya sabés que hacemos una pequeña conferencia acá en Buenos Aires, ¿eh? No te podés Buenísimo. escapar, ¿eh? Bueno, gracias. Va a ser una alegría muy grande poder hacerlo. Avisanos con Sin duda. tiempo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. voy a orar para cerrar esta reunión. Y Tenemos a entonces ya Pedro, al hermano Soto, que nos da la bendición. la bendición hebrea. Bueno, muy bien. Yo hago la oración y después el hermano Soto cierra con la oración hebrea. Amén. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Señor, te damos gracias por esta charla tan buena que siempre nos edifica. Gracias porque hay amistad con Marcelo, porque estamos caminando juntos, porque Gracias, Señor, Dios. realmente nos iluminas con muchas cosas que estamos cada lunes hablando. Gracias, Jesús. Y queremos, Señor, que sigamos en esta comunión entre judíos y gentiles, caminando Aleluya. juntos, aprendiendo juntos todo lo que Aleluya. tú nos estás dando. Te pedimos, Señor, que estas verdades se expandan a otras partes de Sudamérica, de Latinoamérica, Oh, y que realmente, Jesús. Señor, este movimiento de TJC2 vaya creciendo en toda Latinoamérica y en el resto del Aleluya. mundo. Te damos todo. Gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 יברכך אדוני ויזמרך, יישא אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויבשר לך שלום. Que Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Adonai te mire desde lo alto y ponga en ti paz. Amén. Amén. Aleluya. Bueno. un solo, pastor, si puedes venir en marzo y si el Santo Bendito así lo quiere, desde Chile me gustaría ir a verte y abrazarte. Estás más cerca que Estados Unidos, estás más cerca que... así se da. Okay. Hacemos un preconcilio antes de vernos en Jerusalén. ¿Cierto? Sí. Buenísimo. Amén. Excelente, excelente. Antes de irnos, ¿podemos, Pastor Agustín, pedirle a los diferentes países que saluden? Gabriela de Uruguay, Lenis de Venezuela, Jonathan ahí se volvió a conectar, está la pastora Fernanda, esposa del pastor Marcelo, Nelsa de Perú. Yo me tengo que ir, ¿eh? Sí, son 2 minutos, Agustín, no te vayas, porque
¿Cuándo tenemos 10 países en el Llegó Zoom? llegó mi esposa y eso es muy importante. Que se sume Inglaterra también, vamos, vamos. Bueno, pueden estar saludando, abriendo su micrófono, ya nos vamos despidiendo esta noche maravillosa. Ruth de Ecuador, un saludito, un shalom, un Laila Tov. A ver, Nelsa. Saludos, saludos a todos. Hola, Nelsa. Dios les bendiga. Amén. Igualmente, gracias, gracias. Un gran abrazo a todos, un gran abrazo. Bendiciones, Gracias sí, por muchas la charla. gracias. Bendiciones. Precioso Bendiciones a todos. la palabra Bendiciones. que edifica. Gloria a Dios, qué bueno, me alegro tanto. Gracias al Señor entonces. Gloria a Dios. Pedro. Bendiciones, les saludo de Venezuela, agradecida con la palabra. Venía esta tarde con mi mamá y veníamos hablando sobre la amistad. Y wow, me encuentro con esta charla súper edificante. Muchas bendiciones, Laila Tov. Laila Tov. Saludos para todos. Laila Tov. Shalom Ubrajá. Disculpen, pero estaba manejando, por eso no podía conectar la cámara ni el micrófono. Un abrazo para todos, Laila Tov. Laila Tov. Gracias, gracias, Fer. Buenas noches. Te raptamos tu marido por un momento, ahora te lo devolvemos. Ni un problema. Bueno, nos vamos yendo entonces. Gracias, Pastor Marcelo. Pastor Agustín se fue a cumplir con la cena con la esposa. Sabemos que Muy bien. Si no, puede ser la última cena. Un abrazo grande a toda la familia y gracias a todas las naciones, 10 naciones, Gracias, 10 países. Gloria a Dios. Gloria Muchas a bendiciones Dios. para todos. Gracias, Carmen, como siempre, por tu servicio, por tu corazón, por todo lo que haces, por tu diligencia. Muchas gracias y bueno, acá estamos. Amén. Para el Señor. Te queremos mucho y nos vemos pronto si Dios quiere. Amén. Marzo, ¿eh? Bueno. Amén. Hermano Pedro Soto, un abrazo grande. Ruth, Susi Salazar, Emanuel de Córdoba, Gustavo Otero de Buenos Aires, todos amigos. Julieta Amén. de Quilmes y acá estamos. Seguimos. Abrazo grande, Laila Tov, Shalom, Shalom, Lenis de Venezuela, Gaby, Shalom. Qué lindo verlos. Nos vamos a comer. Chao. Chao, Nelsa, bendiciones. Chao, Emanuel, Susi, Gustavo. Chao, 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 chao.